cuando metemos estos interviews en YouTube, mucha gente nos escribe y nos dice: León Soriano, su familia son de, yo tengo sentido, yo conocí a su padre. Sí. Entonces, nos hace reír porque que es como que la comunidad se conecta mismo a través de la internet, ¿no? Sí, voy a decir una cosa. Yo, ¿cómo se llama? El capo de, tenía el nombre Soriano. Eran cristianos, vivían en ¿cómo se llama el lugar? ¿En la España? ¿O? No, en la España. ¿Cómo se llama? Ya me estoy olvidando. Él fue bancarrota. Cuando yo iba a un lugar, decían siempre: Soriano, sos la familia que pedryeron todos los paras. Me dio patladear. Dicen: no son la gente. Si hay una persona que va a ver este film, que son relaciones de estas personas y no me hablan. ¿Estás viendo? Es Soriano. Hay muchos en España que es muy común, decimos en inglés, surname. Muchas personas que se llaman Soriano. En China, es más, pero si vas a venir en Toronto, puede ser que hay 30, 40 personas con el nombre. No son judíos, son católicos, saben nada de la lengua. Es otra cosa para ver el nombre que va. Si van a sentir el nombre, van a decir: yo sé una persona soriana, no van a estar judíos, no va a estar nada. But it was too little, too late, and Team President Dewey Soriano was feeling the pressure as the new season approached. The mayor of Seattle said they might evict them from the stadium. Bud Selig in Milwaukee, at that point, got in contact with the Soriano brothers and started secretly talking to them about buying the franchise. The Pilots were declared bankrupt 6 days before opening day in 1970, which sealed the move to Milwaukee. The only time in modern history that a major league team left a city after one season. Entonces, bueno, le vamos a dejar a la gente saber que no eres de los Sorianos, de la familia que pedrió las paras, ¿no? No. Maravillas. Y no sé, ¿te placería mandar o dar saludos a cualquier persona de la comunidad que te va a ver? Generalmente a todos. Todos. A todos los comunidad. Los profesores, la gente. Seguro. La gente. Sí, mandar amor a todos. Amor de mi corazón. Pues era muy grande placer para estar contigo. Merci mucho. Fue un hermoso tiempo que pudimos echar la son juntos y seguro sin ti podemos contarte. Ya, como ya te dije, hay mucha gente que culanea estos filmos que trabajamos para empezar la lengua, ¿no? Muchos elevos que se empiezan la lengua con esto. Así si metemos ya ricos, mismos se empiezan los ricos. Fue un grande cabo, entonces que me sé mucho.